Saludos y bienvenidos a tu canal Matemática 2.0. Soy el profesor Saúl Castillo. En esta oportunidad vamos a trabajar con un contenido de octavo grado, cuyo contenido se encuentra en los libros de texto de ESMATE de la República de El Salvador, en la página número 98, cuyo contenido es el 2.2 y se llama ángulos correspondientes y ángulos alternos. Muy bien, tenemos el problema inicial, pero antes de leerte el problema inicial quiero que te suscribas a mi canal y me regales un fuerte like. Dice de la siguiente manera: en el siguiente diagrama identifica, número 1, los ángulos que se encuentran entre las rectas L y M. Son estas, L y M. Muy bien. Dice entonces el numeral 2, los ángulos que no están entre las rectas L y M. Muy bien. Numeral 3, los ángulos que se encuentran a la izquierda o a la derecha de S. Muy bien. Tenemos acá la solución tomando en cuenta los tres numerales. El numeral 1 dice los ángulos que se encuentran entre las rectas L y M. Los ángulos que se encuentran sobre o que se encuentran en las rectas L y M son el ángulo B y el ángulo C. ¿Dónde está el ángulo B? Tenemos ángulo B acá y ángulo C. Está sobre la recta L. El ángulo E, el ángulo H, está sobre la recta M. Muy bien. Entonces el numeral 2 dice los ángulos que no están entre las rectas L y M. Entonces en el numeral 2 tenemos el ángulo A y el ángulo D, que no están entre las rectas L y M. A y D. A y D no están. Tomemos en cuenta eso. Ángulo F y ángulo G. Aquí estamos. El numeral 3 dice los ángulos que se encuentran a la izquierda o a la derecha de S. El numeral 3 dice que los ángulos que se encuentran ya sea a la izquierda o sea a la derecha de S. Aquí tenemos S. ¿Cuáles son? El ángulo A y el ángulo E. A y el ángulo E, que se encuentran a la izquierda de S. Exacto. Y el ángulo B y el ángulo F. Aquí están, ¿eh? B y F. Y después nos dice a la derecha de S están los ángulos D y el ángulo H. Están a la derecha. Y por último el ángulo C y el ángulo G. Están a la derecha de S. Ya los identificamos. Veamos lo que dice rápidamente la conclusión, que es muy importante revisarla. Los ángulos que se identificaron reciben nombres especiales según la posición respecto a las rectas que los forman, tal como se muestra a continuación. Los ángulos internos están el ángulo B, ángulo C, ángulo E y ángulo H. Estos son los internos. Ángulo B, ángulo C, ángulo E y ángulo H. Los ángulos externos son ángulo A, el ángulo D, aquí está ángulo A, ángulo D, ángulo F y ángulo G. Estos son externos. Y los ángulos correspondientes son ángulo A, ángulo E, ángulo D y ángulo H. Ángulo A, ángulo E
el ángulo C, el ángulo D y el ángulo H. El ángulo C no, el ángulo C es correspondiente pero de la segunda línea. Aquí está el ángulo C, el ángulo B, el ángulo F y el ángulo G, es decir, todos. También nos define cuáles son los ángulos externos y los ángulos internos. Los ángulos internos son el ángulo A, el ángulo G, el ángulo G, son alternos externos. El ángulo D y el ángulo F, el ángulo D y el ángulo F, alternos externos. Y tenemos los alternos internos, donde está el ángulo B, el ángulo H, ángulo B, ángulo H, el ángulo C y el ángulo E. Alternos internos y alternos externos. Tenemos acá una información importante que dice: a la recta que corta a dos o más rectas se le llama secante. En la figura S es la recta secante, es esta que va acá, ¿no? Se llama secante. Un punto muy importante. Vamos rápidamente a los ejercicios que tenemos acá. Estos son los ejercicios y dice de la siguiente manera: para cada uno de los siguientes literales indica los ángulos internos, externos, alternos, internos y alternos externos y correspondientes, es decir, todos. Vamos a hacer el literal A, vamos a hacer este. Entonces el otro lo dejo de tarea, siempre ocupando la misma mecánica. Vamos a hacer este. Muy bien, tenemos acá exactamente 8 ángulos y 3 rectas, la recta L, la recta M y la recta S. Lo primero que vamos a encontrar son los ángulos internos. Vamos a encontrar primeramente los ángulos internos. Muy bien, ¿cuáles son? Vamos a identificarlos. Ángulos internos, entre ellos está el ángulo C, este ángulo C, también está el ángulo D, el ángulo F y el ángulo E. Estos ángulos son internos, escribámoslos acá. Son el ángulo C, el ángulo D, el ángulo F y el ángulo E. Estos son los internos. Posteriormente nos pide los externos, los ángulos externos. Bien, ¿cuáles son los ángulos externos? Veamos la siguiente manera. Son los que están en esta parte aquí afuera: el ángulo B, el ángulo A, el ángulo G y el ángulo H. Estos son los externos. Escribámoslos acá rápidamente: el ángulo B, el ángulo A, el ángulo G y el ángulo H. Muy bien, luego vamos con los alternos internos. Alternos internos. Muy bien, ¿cuáles son esos? Los alternos internos los vamos a encontrar a continuación. Son los siguientes. Veamos: el ángulo F, el ángulo D, es decir, el ángulo F y D, el ángulo C y el ángulo E.
Esos son alternos internos. Escribámoslos acá entonces. Primeramente les dije el ángulo F y D. Posteriormente les dije el ángulo C y el ángulo E. Nos hacen falta los ángulos alternos externos. Muy bien, encontrémoslo rápidamente. Los ángulos alternos externos son el ángulo B y el ángulo H. Posteriormente tenemos el ángulo A y el ángulo G. Esos se llaman alternos externos. Los escribimos acá. Les dije primeramente el ángulo B y el ángulo H. Posteriormente les dije el ángulo A y el ángulo G. Bien, nos hace falta uno. Son los ángulos correspondientes. ¿Cuáles son los ángulos correspondientes? Son estos, miren. El ángulo E, el ángulo A, o sea, ángulo E y A. Luego el ángulo F y el ángulo B. Posteriormente el ángulo D y el ángulo H. Y por último el ángulo C y el ángulo G. Escribámoslos acá entonces. Les dije primeramente el ángulo E y el ángulo A. Después les dije el ángulo F y el ángulo B. Por consiguiente les dije el ángulo D y H. Y por último les dije el ángulo C y G. Aquí tenemos toda la información, cómo lo sacamos, y aquí tenemos la respuesta del ejercicio literal A. Ya de la forma detallada cuáles ángulos son, y aquí pues en la forma gráfica cuáles fuimos encontrando primeramente y posteriormente. Soy el profesor Saúl Castillo en tu canal Matemática 2.0. Te invito a suscribirte a mi canal, dale un fuerte like y nos vemos a la próxima.